Estábamos hablando desde el miércoles pasado que Dios habla con los incrédulos, ¿verdad? Y miramos cómo el Señor le habla al faraón, un rey incrédulo, y le muestra un sueño. Pero también aprendimos que lo importante no es tanto el sueño, sino lo importante es lo que ve el faraón. Y el faraón, dice las escrituras en el capítulo 41 del libro de Génesis, dice que ve en José algo muy importante, ve el Espíritu de Dios, ¿no? Y eso es lo que le impactó al faraón, le impactó algo especial que tenía este joven, algo que él podía proyectar, podía alumbrar. Por eso la Biblia dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Realmente lo que estaba viendo el faraón, dice ahí en el capítulo 41, en el versículo, estábamos en la página 16, si bien no recuerdo, allá en el versículo 38, dice que él vio a este hombre en quien está el Espíritu de Dios. Y recuerde algo muy interesante: usted y yo tenemos que proyectar a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios, ¿dónde está? Está en nosotros. Cada uno de nosotros recibimos el sello del Espíritu Santo. Lo vemos esto en el libro de Efesios capítulo 2, cuando el Espíritu viene en el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor. El Espíritu nos sella. Inmediatamente el Espíritu pasa a ser habitación en nosotros. 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, ni el cuerpo ni el espíritu, ¿verdad? Porque habéis sido comprados por precio, glorificados a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. La Biblia nos enseña que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Corintios también nos dice que recibimos este tesoro en este recipiente de barro que somos nosotros, porque cuando habla del recipiente de barro, habla de nuestra humanidad. Y entonces, muchas versiones en la Biblia, muchos versículos nos hablan de que somos templo del Espíritu Santo, que nosotros proyectamos a Cristo. El verdadero cristiano proyecta el Espíritu del Señor. La gente tiene que mirar cosas diferentes. Estaba estudiando una palabra muy importante y le compartí hoy día a una hermana, la palabra chisme. La palabra chisme en el griego viene de una raíz hebrea con la que se escribe Belcebú. Miren, con la palabra que se escribe demonio, diablo, Satanás. Y por eso es que Santiago nos dice que la lengua chismosa es inflamada desde el mismísimo infierno. Y mucha gente, en vez de proyectar a veces con sus palabras el Espíritu de Dios, proyecta el espíritu del diablo, que viene desde el mismísimo infierno. Como creyentes, cuando hablamos del testimonio, estamos hablando no del testimonio de que usted viene a la iglesia, que viene cada domingo, que se sienta aquí, que escucha un mensaje, que memoriza algunos versículos, que canta algunas alabanzas. No estamos hablando de ese testimonio. Estamos hablando del testimonio que damos allá afuera, donde la gente puede mirar a Cristo a través de usted. ¿Qué quiere decir? El testimonio es la vida que proyectamos. El testimonio es un transmitir vida. Si su vida está transmitiendo muerte, entonces usted no está transmitiendo el Espíritu del Señor. Porque muchas veces allá afuera transmitimos muerte. Chismosos, fornicarios, adúlteros, ladrones, mentirosos, etcétera de cosas. ¿Y qué transmitimos? Muerte. Pero nuestro trabajo como verdaderos cristianos, el testimonio es un transmitir vida a otras personas. Y esa vida es porque tenemos nosotros a Cristo en nuestro corazón. Y entonces cuando nosotros hablamos de que el Espíritu está en nosotros, no es solamente que lo tenemos guardadito, que aquí lo escondemos porque está en nosotros y nadie lo puede mirar. No, está aquí, y a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestra conducta, a través de nuestro comportamiento, proyectamos lo que está aquí adentro. Por eso hay versículos, como dice el libro de Mateo, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted abre su boquita, se puede mirar qué es lo que tiene en el corazón. Cuando usted actúa de una determinada manera, se puede mirar qué hay dentro de usted. Si
Si usted miente, si usted hace una serie de pecados, los proyecta hacia el exterior de su cuerpo, ¿qué está mostrando? Lo que tiene adentro. Y analice su vida, ¿qué es lo que yo proyecto? Si yo proyecto cosas malas es porque mi corazón está malo, perverso, dice la Biblia, es el corazón engañoso, ¿verdad? Entonces, lo que está dentro se proyecta a través de lo que soy. Y eso es lo que Faraón ve en José. José proyectaba el espíritu que tenía de Dios en su corazón. Él proyectaba en la manera de su hablar, en la manera de su comportarse, en la manera de servir, en tantas maneras que nosotros tenemos, proyectamos qué hay dentro de nuestro corazón. Y pregúntese, ¿qué proyecto? En la oficina, ¿qué le proyecta a sus compañeros de trabajo? En el centro de estudio, ¿qué le proyecta a sus compañeros de estudio? Cuando usted va al trabajo, a la labor, ¿qué proyecta? Si está limpiando una casa, está pintando una casa, ¿qué es lo que está proyectando? En su propio hogar, ¿qué es lo que proyecta? A sus hijos, a sus nietos, a la familia, ¿qué es lo que le está proyectando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso se ve. Recuerden, la Biblia usa la naturaleza, bien interesante, para enseñarnos acerca de proyectar el Espíritu del Señor. El sol en la naturaleza es un cuadro de Dios, que tiene luz propia. La luna es un cuadro del creyente, que es una roca muerta que no tiene luz propia. Y entonces en una noche de luz llena, de luna llena, no vemos la luz de la luna, vemos la luz del sol proyectada o reflejada en la luna y la refleja hacia la tierra. Pero si usted ha notado algo muy importante, hay noches que la luz de la luna, cuando decimos la luna, está muy clarita, ¿verdad? Que parece de día, ¿verdad? Usted ha estado en algún lugar donde la luna y se veía tan clarito todo que parecía que estaba de día. Pero hay noches que, a pesar de que hay luna llena, la luz que proyecta la luna no es tan clara, es una luz opaca. Pero cuando usted mira la luna en esas noches de luz opaca, puede mirar que la luz tiene ¿qué? Manchas. ¿Se ha dado cuenta de ese detalle? Y cuando la luz es bien clarita, esas manchas casi no se ven. Así es el creyente. Cuando nosotros no proyectamos bien la luz de Cristo, la gente puede mirar nuestras manchas, puede mirar nuestros pecados, y en vez de enfocarse en la luz que estamos proyectando, se enfocan en las manchas que tiene la luna. Pero cuando sí estamos proyectando y en una vida limpia, transparente, en una vida diáfana, sin pecado, y proyectamos la luz de Cristo, nuestra luz es potente. Y casi nadie se está fijando en nuestros defectos, casi nadie se está fijando en las manchitas, así como en la luna. Entonces, cada día nosotros tenemos que decidir cómo proyectamos esa luz, con qué intensidad lo hacemos. Hay muchos ejemplos. La palabra del Señor dice que en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, uno de estos domingos lo vamos a tocar, cómo el sacerdote entraba cubierto de una nube de perfume. Imagínense, entraba a hacer su trabajo sacerdotal y se cubría de una nube de perfume, producto de las sales aromáticas y del ¿cómo se llama? Del incensario que llevaba, el incienso, y entonces colocaba ahí las sales y eso originaba una nube perfumada. Y la Biblia dice que él entraba en medio de esta nube y dice la Biblia, para que no muera. Esta nube es un cuadro de Cristo, imagínense. Y él estaba casi todo el día oficiando los servicios bajo esta nube, este olor fragante. ¿Se imagina cuando él salía hacia el exterior? Cuando pasaba junto a una persona, olía ese perfume, ¿verdad? Es como cuando usted está en su casa y viene a la iglesia y ha hecho tamalitos, viene oliendo a tamalitos, viene oliendo a chilaquiles, ¿no? Entonces yo la vuelvo a armar, hermana, hizo frijolitos, ¿no? ¿Por qué? Porque el olor se le impregna y eso es lo que huele, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a qué olemos? A veces olemos a pecado, a veces olemos a maldad, a veces olemos a cosas malas, cosas terribles. Nuestro trabajo es oler a Cristo, ¿no? Oler a Cristo. Ese es un cuadro que nos enseña lo importante que tiene que ver el testimonio, a qué estamos oliendo. Cuando el Señor lo llama, el faraón lo llama a José, ¿qué hace José? Se baña, se afeita, se cambia de vestidos, ¿verdad? Y viene oloroso, yo me imagino, a la presencia de faraón. Pero eso no es lo resaltante. Lo resaltante es el espíritu que él proyectaba. Pero estos son cuadros, figuras.
Yo me imagino que él llegó bien elegante, bien fresquito, bien limpiecito, se echó desodorante, perfume, ¿no? Oloroso, ¿verdad? Es lo que estaba proyectando. Pero estos son figuras nada más. Pero lo que ve Faraón, dice aquí en el capítulo 41, versículo 38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso el Señor hallará alguna persona como usted en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Verdad? Ahí nos quedamos, ¿cierto? Estamos en la letra C. ¿Sí? ¿Sí? Esto es hermoso porque lo mismo se dice de Jesús, hablando del poder del Espíritu Santo sobre Jesús. Recuerde que Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el ungido de Dios, ¿no? En el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿no? Es importante mirar cómo el Señor unge al Mesías, unge a Cristo. Nosotros también estamos ungidos, ¿ok? No olvide que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo somos ungidos, somos sellados, ¿verdad? Somos apartados. ¿Qué significa la palabra ungido? Seleccionado, apartado, sacado fuera de otro grupo, ¿no? Ese es un ungido. Y cada uno de nosotros somos ungidos, somos apartados, separados, somos diferentes. Debemos marcar la diferencia como creyentes, ¿no? Muchas veces el creyente acciona de la misma manera que el incrédulo, y entre la vida del creyente y la vida del incrédulo no hay ningún tipo de separación, no hay ninguna diferencia. Nos comportamos, hablamos y accionamos de la misma manera que el incrédulo. Ante las circunstancias a veces procedemos de la misma manera, accionamos y pensamos de la misma manera, tenemos una conducta de la misma manera que un incrédulo. A veces contestamos de la misma manera que un incrédulo. A veces venimos a la iglesia y tratamos de saludar a alguien, y si se levantó con el pie izquierdo no saluda a nadie, ¿verdad? Accionamos como un incrédulo. En vez de tener lo que dice Filipenses capítulo 4, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces, ¿qué es nuestro trabajo? Proyectar esa gentileza, proyectar que Cristo está en nuestro corazón. Esa es nuestra labor. Para eso estamos aquí, pero muchas veces nos olvidamos que estamos ungidos, y a veces, como no sabemos, preguntamos: ¿qué es eso? Usted es una persona separada, apartada. Esa misma palabra sirve para la palabra santificación y también para la palabra iglesia. Vienen de la misma raíz, que significa sacar fuera. No porque usted sea una persona pero muy selecta, que el Señor se fijó en usted y la separó, no. Usted no tiene mérito alguno, el pecador no tiene mérito alguno. Es por la gracia y la misericordia de Dios a través de Cristo Jesús. Es su sangre preciosa la que nos está seleccionando. Entonces tenemos que entender, nosotros somos viles pecadores, ¿ok? Y Dios murió para todos nosotros, y cada uno de nosotros tomamos una decisión: aceptamos o rechazamos, ¿verdad? Hay muchas personas que hablan de que el libre albedrío no existe. Sí existe, ¿no? Cuando el Señor da órdenes y dice, por ejemplo, el domingo vamos a mirar cuando el apóstol Santiago dice: acerquémonos. Es una orden, pero las órdenes que se hacen se pueden rechazar o se pueden desobedecer. Por eso el Señor dice: acerquémonos, acercaos, sujetaos, ¿no? Son momentos de decisión en la vida de la persona. Y entonces la Biblia está llena de todo eso, pero muchas personas a veces queremos negarla. Cuando está hablando el Señor de que tenemos el Espíritu del Señor, estamos hablando de que somos ungidos, separados, apartados. Ahí estamos en la letra C, ¿verdad? En Lucas capítulo 4, verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es el propósito de separarnos? Sí, me ha ungido, me ha apartado, me ha separado. ¿Para qué? Para traer buenas nuevas, para compartir el Evangelio. ¿Y cómo comparte el Evangelio? ¿Cómo comparte el Evangelio? Aparentando ser creyente, viviendo una vida de hipocresía. ¿Esa es la manera de compartir el Evangelio? No.
Muchas veces, es que yo tengo que aprender la Biblia para compartir el Evangelio. No. Y tampoco estoy diciendo que no debe aprender la Biblia. Pero no necesariamente usted comparte el Evangelio aprendiendo. Voy a levantar argumentos para discutir con fulano, sultano, porque tengo que compartirles el Evangelio. No, el Evangelio lo compartimos con nuestra vida. De nada sirve que usted se aprenda de A, B y la Z de la Biblia si usted tiene un testimonio desagradable delante de Dios. No sirve de nada, porque cuando compartimos el Evangelio, recuerde al ciego, ¿no? El Señor le devolvió la vista, y cuando alguien le preguntó, oye, ¿tú sabes quién te ha devuelto la vista? Tú sabes que ese es un pecador, y comenzaron a hablar mal de Jesús, ¿verdad? Como tenemos a esa costumbre de hablar mal de la gente. Hablaban también los fariseos mal de Jesús. Y la respuesta del ciego, ¿qué fue? Si es pecador, yo no sé, como dicen, no me interesa. Lo único que yo sé es que antes era ciego. La sencillez del testimonio con su vida. Ahora mira, veo, observa mi vida. Entonces, cambios que han ocurrido en nuestra vida, ese es el testimonio. Y entonces por eso el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para vivir ungido nada más? No, siempre Dios tiene un plan, siempre Dios tiene un propósito, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y a los ricos? ¿Quién les da buenas nuevas? También, pero porque está hablando de una pobreza espiritual, ¿no? Y cada persona es pobre espiritualmente si no tiene a Cristo en su corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea que yo estoy bien, porque como yo estoy mal del corazón, el Señor ha venido para mí, ¿verdad? No, está hablando de la condición espiritual del hombre, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué libertad? La libertad del pecado, la libertad de la esclavitud del pecado. Recuerde, la palabra del Señor dice que somos esclavos del amo a quien servimos. Y muchas veces somos esclavos del pecado y nos constituimos esclavos del pecado, y el pecado es nuestro amo. Es el que nos roba la felicidad, nos roba el bienestar, nos roba la tranquilidad, y en muchos de los casos el pecado nos roba la salvación. Pero aquí está diciendo el Señor, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Está hablando siempre en términos espirituales, los ciegos espirituales, a poner libertad a los oprimidos. O sea, el Señor me ha ungido siempre con un propósito. Dios te da la salvación siempre con un propósito. No para que digas, hoy soy salvo y ya está. No, cuidado. Por eso Santiago habla de las obras. ¿Okay? Las obras, no para obtener la salvación, sino como resultado de que somos salvos. Y entonces usted tiene puntos para analizar su vida, ¿no? ¿Qué tipo de obras estoy teniendo? ¿Obras dignas de arrepentimiento? ¿Qué obras son las que yo hago? ¿Obras que glorifican a Dios o obras que glorifican al diablo? ¿Qué tipo de obras se puede hacer? Entonces, Dios nos ha llamado, nos ha ungido con un propósito. No olvidemos, punto número 1, que Mesías viene del hebreo y Cristo viene del griego. Ambas palabras son lo mismo, nada más que dichas en diferentes idiomas. Mesías viene del hebreo y Cristo viene del griego. ¿Okay? O sea que Mesías en griego se dice Cristo y Mesías en hebreo se dice Mesías. Okay. Ambos quieren decir ungido por el Espíritu de Dios. Cristo, el ungido. Mesías quiere decir lo mismo. Ungido por el Espíritu de Dios. Somos ungidos. Mira qué interesante. Hace algunos meses atrás estábamos hablando de qué significa ser ungido, ¿verdad? Y muchas veces hablamos del aceite. Yo estuve en una ordenación este domingo que pasó. Y algunas personas tienen la costumbre de hacerlo literal y traen una botellita con aceite. Y yo no estoy en contra de eso. Pero eso es una figura, un cuadro del Espíritu Santo. Pero ¿es el verdadero aceite que se usa actualmente lo que usaban en el Antiguo Testamento? No. Porque el aceite que usaban en el Antiguo Testamento nosotros lo hemos aprendido. ¿Cuántos elementos tenía este aceite? 5 elementos, ¿verdad? Y cada elemento tiene un cuadro espiritual, una lección espiritual, ¿no? Y el ungimiento no era un poquito, dice la palabra del Señor, que el Señor derramaba a Aarón desde la cabeza y el aceite se le derramaba por toda la barba y llegaba hasta los bordes de su vestido. O sea, aceite en abundancia. Yo no creo que lo bañaban con aceite.
Yo pienso que este es un cuadro de la llenura del Espíritu Santo, el control completo del Espíritu Santo sobre la vida del creyente, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de ungido, no estamos hablando de una experiencia sin trascendencia, estamos hablando de una experiencia tan trascendental, tan importante, que cambia y trastorna las mismas bases de tu personalidad, la misma fuente de tu interior. Es un cambio radical, no es un cambio de forma, de estilo de vida, no, es un cambio de fondo hacia afuera, una transformación que nace de adentro hacia afuera, tan intensa que el Señor dijo, de su interior correrían ríos de agua viva en abundancia. El cambio es radical, el cambio realmente trastorna la vida. En cierta oportunidad llegaron a una ciudad los apóstoles. A ver, ¿qué ciudad es? Recuérdenme. Está en el libro de Hechos. Y entonces cuando ellos llegan a predicar el evangelio a esta ciudad, vienen algunas personas del pueblo, las autoridades, y dicen, estos que trastornan el mundo entero han llegado aquí. Wow. ¿Cómo era su predicación? Transformaban, trastornaban, trastocaban. Hacían una revolución en la sociedad donde viven. Yo creo que ese es el evangelio. Cuando tenemos el Espíritu en nuestro corazón, trastornamos la vida de otras personas. Transformamos, no nosotros, nuestra predicación, nuestra vida, nuestro testimonio. La gente es transformada, ¿no? A través del poder de Dios. En Hebreos capítulo 1, verso 9, habla de Cristo. Pero este pasaje es una cita del Salmos 45, que es el Salmo de la boda del rey. Y miren lo que dice Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Qué interesante. Nos dio el óleo, nos ungió con óleo de alegría, ¿no? Y usted ha visto esos cristianos, como contaba el domingo, como los burritos, ¿verdad? Más tristes que el burro, ¿verdad? Cuando el Señor dice que nos ha ungido con óleo de alegría. Muchas veces hay seriedad. Es que yo soy cristiano y soy conservador. Solo hay uno que califica como portavoz de Dios. En este caso es José. Porque José es un cuadro profético de nuestro Señor Jesús. Realmente en toda la Biblia no hay nadie como José. José es un cuadro perfecto de Cristo. Ya recuerden, no es que José no tenía pecados, cuidado, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Nada más que no se registran pecados de José por lo que representa. Por eso decimos que es un cuadro perfecto de la representación de Cristo Jesús. Moisés también es un cuadro de Jesús, pero Moisés tuvo algunos pecados que la Biblia menciona, ¿verdad? No quiere decir que José no tuvo pecados. José fue un pecador como nosotros. Nada más que por lo que representa, sus pecados no son mencionados en la palabra del Señor. Punto número 2. Hasta el día de hoy la gente busca a alguien lleno del Espíritu Santo de Dios. Y esa es la pregunta. ¿La gente puede ver a Jesús en nosotros? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu? Controlado por el Espíritu. ¿Qué significa? Lleno. ¿Qué significa ser lleno? Controlado. Santo, sensible al Espíritu Santo. Imagínense. No traje porque no pensaba hacer ese ejemplo. Un guante. Y muchas veces agarramos, hacemos puño y metemos el puño al guante. ¿Verdad? Sí. ¿Mi mano está dentro del guante? Sí. ¿Pero ocupa todas las partes del guante? No, porque los dedos están sin introducir mis dedos. Entonces, aunque estoy dentro del Espíritu Santo, pero no estoy llenando todo el guante. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu está en nosotros, pero no controla todas las partes de nuestra vida. Aunque está en nosotros, lo recibimos en el momento de la salvación, y la Biblia nos enseña que el Espíritu no se va, se entristece, se apaga, pero está ahí. Pero no está controlando todas las áreas de mi vida. Y muchas veces nosotros no dejamos que el Espíritu controle ciertas áreas de nuestra vida. Es como meter cada dedo en el guante, ¿verdad?
Entonces, cuando metemos cada dedo en el guante, estamos diciendo que mi mano llena el guante, que controla cada uno de los dedos. Igual, el Espíritu está en nosotros y tiene que entrar en cada una de las partes de nuestra vida, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras palabras, un montón de aspectos de nuestra vida que conforman al ser humano, que hay partes que no se las controla el Espíritu Santo, las controla su carne, ¿no? Como a veces contestamos mal ante un hermano, nos agarra en curva y nos levantamos con el pie izquierdo y ¡flan!, lanzamos una respuesta ofensiva a veces, ¿no? O a veces pasamos, como decía, sin saludar, todos allá, es que tengo problemas, todos tenemos problemas. Entonces, ¿por qué? Porque no está siendo controlada esa parte de su vida. Ser lleno del Espíritu Santo no es solamente tener al Espíritu en el corazón, sino que el Espíritu controle todos los aspectos, por decir, todos los rincones de nuestra personalidad, de nuestra vida, de nuestro hablar, de nuestra conducta, y de cómo miramos, cómo accionamos, cómo nos reímos, etcétera, de cosas, ¿verdad? Eso se llama ser lleno, controlado por el Espíritu Santo. Muchas veces enseñan, que el ser lleno del Espíritu es recibir más del Espíritu. No, porque el Espíritu es una persona. El Espíritu no es un poquito así como la gasolina o así como el aire, que dame un poquito más de tu Espíritu, le pedimos a veces al Señor. No, porque el Espíritu es una de las tercera persona de la Trinidad, es una persona. Y cuando llega completo, punto. Uno no puede decirle, Señor, dame más de tu Espíritu. No, uno lo que tiene que decir es, Señor, que tu Espíritu me controle más. Okay. Porque el Espíritu ya lo tenemos. Usted como persona viene por partes a la iglesia, de repente llega ahí Marcelo, ¿y dónde está Marcelo? Le preguntamos al hijo, porque vino sin cabeza, o la cabeza viene más atrás. No, viene todo. ¿Por qué? Porque es una persona. Igual el Espíritu, llegó aquí a mi corazón y llegó todo. No puedo pedir más del Espíritu, y a veces cuando oramos equivocadamente, Señor, dame más de tu Espíritu, estamos pidiendo equivocadamente. Contrólame más, es la oración. Señor, controla mi vida, controla este aspecto de mi vida. Señor, controla. Y sabe, yo nunca escucho esas oraciones en voz alta. Que algún hermano, Señor, controla mi lengua porque soy un chismoso. No dice, ¿verdad? O Señor, controla mis ojos porque miro con hipocresía o miro con esto. Nadie cuando levanta la voz para orar dice esas cosas, ¿verdad? Nunca he escuchado yo ese tipo de oración. Espero que un día escuché. Alguien tan honesto que diga, estoy pecando, tengo unos pensamientos tan sucios, Padre Celestial, contrólamelos. Bajamos la voz. Ahí sí bajamos la voz, ahí sí no gritamos, ¿verdad? Ok, ¿en qué punto estoy? Muchas veces estudiamos y tenemos la doctrina bien entendida, tenemos todas las respuestas, tenemos todos los argumentos, pero no se trata del testimonio hablado, dicho, enseñado, no. Recuerde, podemos tener todos los argumentos, podemos tener toda la doctrina, pero nuestra vida es el mejor testimonio. ¿Cómo vivimos? ¿Qué le enseñamos a las demás personas? Nos llamamos cristianos, pero hacemos cosas aberrantes muchas veces, cosas malas. Pero no son los argumentos, ni tampoco los milagros, ni tampoco los sueños. Hasta el día de hoy lo que la gente le convence es ver al hombre o a la mujer en quien está el Espíritu de Dios. Eso es lo que convence al mundo. No son tus palabras, no, es tu testimonio. Que la gente vea que verdaderamente el Espíritu de Dios está en tu vida. ¿Cómo? Cuando te dejas ser lleno del Espíritu Santo. Todas tus palabras, todas tus emociones, todos tus pensamientos, todas tus conductas están regidas por el Espíritu Santo. Y eso era lo que Faraón vio en José. Y le interesó, porque estaba mirando el espíritu de José, no, el Espíritu de Dios en él. Y de eso se trata. No importa de qué fondo vienen las personas. Pueden ser judíos, pueden ser musulmanes. ¿Cómo es que llegan al Señor? Por ver a Cristo en otras personas. Y muchas veces podemos dar testimonio de personas que han sido ganadas para Cristo solo por el testimonio de otra persona. La Biblia dice, aún sin palabras, solo con la conducta, con el adicional.
Oye, este hombre, esta mujer tiene algo diferente, yo quiero, ¿no? Por eso la Biblia dice que somos la sal. ¿Y qué hace la sal? Una de las propiedades que hace la sal es despertar la sed. Si usted es sal en su accionar, sin palabras, despierta el interés de otras personas. Oye, este hombre Jorge, míralo ahí en el trabajo, qué forma de que tiene, qué palabras, qué modales, algo tiene. Jorge, ¿qué hay en tu vida? ¿Qué está despertando? El interés de otras personas, ¿verdad? Y así donde tú te mueves, ¿no? Puedes tener ese tipo de experiencias de que la gente se te acerque y dice, bueno, ¿qué onda con usted, no? ¿Qué tiene? Y entonces, ¿por qué? Porque estás en ese momento siendo sal, despertando el interés, despertando la sed que debe tener la humanidad de Cristo. Y entonces en el momento que despiertas la sed, porque eres sal, le alcanzas un vasito del agua de vida que es Cristo Jesús, para que sacie su sed. Y mucha gente con este tipo de enseñanza ha sido ganada para Cristo, solo por el testimonio, sin palabras, por nuestra vida, nuestra conducta, nuestra forma de ser, etc. Por eso decimos, no importa de qué trasfondo vienes, ¿cómo es que llegan al Señor? Por ver a Cristo en otras personas. ¿Por argumentos? No, por ver el Espíritu de Dios en las vidas de otras personas. Es decir, son testimonios vivientes y hermosos. Personas que están transmitiendo vida. Ese es un testimonio. Transmiten vida. No olviden. Okay. Son testimonios vivientes. No son palabras, no son argumentos. Es vida transmitida a través de tu propia vida. Ese es el poder de lo que puede suceder cuando la gente ve al Espíritu de Dios en nosotros, los verdaderos creyentes. Cuidado que hay creyentes que son falsos, ¿eh? Hay de todo un poquito, ¿verdad? Y siempre lo bueno se falsifica, ¿verdad, hermano? Nadie falsifica un billete de $30 porque no existe. Falsifica un billete de 20, 50 o 100, pues esos son los buenos, ¿verdad? Y si falsificamos de 100, qué bueno, mejor la ganancia. Pero nadie falsifica lo falso, falsifica lo original, lo bueno. Así como hay falsificaciones en el mundo, la vida cristiana también se puede falsificar, se puede copiar, ¿no? Hay cristianos falsos, que no son cristianos, sino son, como decimos aquí, son cristinos, ¿no? Y que no son hermanos, llegan a primos, a duras penas, ¿no? Ni nosotros entendemos a veces cómo es que Dios funciona. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que depende de nosotros y decimos, yo tengo las respuestas, yo tengo que tener un plan para explicarles la fe, yo puedo hacer el argumento que nadie puede resistir. Yo no estoy en contra de estudiar estrategias, por ejemplo. Los días sábados, mi hermano Pedro enseña sobre evangelismo. ¿Y qué enseña Pedro? Cómo responder a una serie de preguntas y argumentos que la gente tiene cuando tú le compartes el evangelio. Y entonces un día se me ocurrió ponerme a pensar cuáles eran las excusas que mucha gente pone. Y comenzamos a poner esas excusas y contestarlas a la luz de la palabra de Dios. Y entonces ahí nació, hoy día ese material tiene ¿cuántas páginas? ¿25 páginas? 24 páginas. Si usted quiere una de esas, acérquese a Pedro, pídale una o pídamela a mí. Pero todo lo que tenemos en nuestra iglesia lo desarrollamos aquí, lo enseñamos aquí, y usted puede tener acceso a cada una de esas enseñanzas. Y entonces, él tiene 24 páginas con casi 25 argumentos, Pedro, ¿verdad? Como 25 argumentos de preguntas que la gente inconversa hace. ¿Okay? Y entonces, de esa manera, usted puede dar respuestas. No estoy diciendo que es malo tener una estrategia, no estoy diciendo que es malo tener un argumento, pero ninguna estrategia, ningún argumento vale si no va amparada, si no va acreditada de su testimonio. Porque las palabras se las lleva el viento y las palabras no impactan, porque lo que habla más fuerte no son nuestras palabras, sino nuestras acciones. Nuestras acciones, lo que hacemos, habla más fuerte que nuestras palabras. Entonces, de nada sirve en ese aspecto tener los mejores argumentos si tenemos un pésimo testimonio, no sirve de nada. Entonces, los mejores argumentos es tu mejor testimonio de vida. ¿Okay?
¿Por qué? Porque ¿qué estamos haciendo? Si no, estamos confiando en nosotros mismos. Si solo estamos confiando en nuestros argumentos, estamos confiando en nosotros. Porque desarrollé el mejor argumento, estoy confiando en mí mismo. José, al contrario, dice: yo no tengo nada. José nunca dice: mira, es que yo soy un buen interpretador de los sueños. Me gradué en el seminario con un título de maestría en sueños, ¿verdad? O tengo un doctorado en sueños. O tengo argumentos que he estudiado a través de tantos años acerca de los sueños, ¿no? ¿Cuál es la posición que tiene José? Yo no sé nada. Todo viene de Dios. Es un principio muy importante y siempre enseñamos a las personas: usted quiere verdaderamente ser un hijo de Dios, tenga una cualidad que muy pocas veces tenemos, la humildad. Y muchas veces queremos darnos crédito a nosotros que no tenemos. Y a veces nos creemos que somos lo mejor. ¿Qué quiere decir eso? Estamos confiando en nosotros mismos, en nuestra habilidad, en nuestra inteligencia. Y olvídenlo, aprenda de José. Dice el punto 3, fue esa humildad, esa sumisión a Dios que resultó en la salvación del pueblo egipcio. Porque iban a venir 7 años de hambre, gente iba a morir por todos lados, pero gracias a la humildad de José, Dios lo usó para salvar al pueblo egipcio. 3, en otras palabras, por nuestro buen testimonio, las personas vendrán, creerán en Cristo y glorificarán a Dios y se salvarán, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por nuestro testimonio. Exactamente lo mismo que José. Que dice Mateo capítulo 5, verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una pregunta: ¿habla de salvación este versículo? ¿Habla de salvación este versículo? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién es la única persona que puede glorificar al Señor? El creyente. El creyente. Esa luz que irradiamos puede ser la diferencia entre el cielo y el infierno para muchas personas. Si a través de ese testimonio los ganamos para Cristo, ¿sabe qué van a hacer esas personas? Van a glorificar el nombre del Señor. Pero si usted no les da buen testimonio y se pierden en el infierno, nunca van a glorificar el nombre del Señor. Punto número 8, en el número Romanos. José recibe toda autoridad, lo mismo que Cristo. No me contagie ese sueño, versículo 40 dice: el faraón le da la autoridad. Miren qué interesante. Ahora, vamos a aclarar un punto muy importante. Hay cuadros en la Biblia que dependen del contexto. ¿Me escuchó? Sí. Hay cuadros en la Biblia que dependen del contexto. Muchas veces el faraón es un cuadro del diablo, del anticristo. Pero en algunas cosas, dependiendo del contexto, es un cuadro de Dios. Cuidado. Salomón, por ejemplo, en debidos momentos de su vida fue un cuadro de Cristo. Pero cuando se rebeló, se convirtió en un cuadro del anticristo. Entonces tenemos que tener cuidado. El león en la Biblia es un cuadro del diablo. Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Apocalipsis dice que Juan vio al león de Judá, hablando de Cristo. Entonces depende del contexto. Depende del contexto. Por eso es importante. Es decir, que cada vez que vemos un león, no siempre es el diablo o no siempre es Cristo. Tenemos que mirar el contexto. La serpiente, en algún momento, cuando vemos el Deuteronomio sobre el madero, esa serpiente de bronce es un cuadro de Cristo. Pero en algún momento la serpiente, cuando la vemos en Génesis capítulo 3, es un cuadro de la maldad, del diablo, de Satanás. Entonces depende del contexto. Queremos hacer esta aclaración porque mucha gente cree: yo manejo los cuadros y yo ya sé la Biblia. Cuidado, no se confíe. Tenemos que mirar siempre el contexto, y este es uno de los principios que enseñamos para interpretar la Biblia. El faraón le dice:
tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir de ropas de lino finísimo, no fino, sino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Cada una de estas cosas, de estos elementos, tiene un significado apropiado que habla de la autoridad y de la posición de dignatario del Señor Jesucristo, con costumbres culturales que se usaban en aquella época, como el anillo, el vestido, el collar, etcétera, que vamos a ir mirando poco a poco. ¿Okay? Número 1. José es puesto sobre la casa de Egipto, según el versículo 40. Tú estarás sobre mi casa, le dijo el faraón. Esto es un cuadro profético, porque quien va a estar sobre la casa de Israel va a ser el Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Hay personas que están enseñando equivocadamente que el Señor Jesús, el Señor, ya no tiene ningún propósito y ningún plan con la casa de Israel. Mentira del diablo. Porque si usted lee Romanos capítulo 9, usted va a mirar la forma en el pasado cómo Cristo trató a Israel. En el capítulo 10, mira la manera como está tratando a Israel hoy día. Y en el capítulo 11, va usted a observar la forma como Dios los va a tratar en el futuro, en la época de la tribulación. Algunos enseñan que los planes que Dios tenía y los propósitos y todas las promesas que Dios le hizo a Israel pasan a la iglesia y que ya el Señor no se las va a cumplir a Israel. Número 1, yo no creo en ese Dios, porque mi Biblia, que tengo aquí tantos años, me dice que Dios no cambia, que Dios no miente, que cuando Dios nos hace una promesa, Él es fiel para cumplirla. ¿Verdad que sí? Ese es el Dios que yo amo, al que yo respeto y al que yo predico. Un Dios que no tiene síntomas de variación, que es el mismo hoy, mañana y siempre. Y si el Señor prometió y dio promesas, valga la redundancia, a la nación de Israel, se las va a cumplir, pase lo que pase y diga lo que diga. Ya se las cumplió. Algunas ya se las cumplió. Dígame. ¿Me dejas hacer un comentario? No, hermano, tienes que pagarme aquí. Bien breve. Ok, breve dijiste. Ok, le voy a leer algo que escribí y yo le pido que usted me corrija si me estoy saliendo fuera del contexto. Yo creo que tenemos que aclarar este punto porque es fundamental en cuanto al testimonio. Yo creo que siempre lo he dicho y lo vuelvo a recalcar. Y ahorita lo estoy escribiendo para que no se me vaya a ningún punto. Yo escribí algo y dice así: el buen testimonio no es un fin que lleva a la gente a la salvación, sino un medio que nos confronta con la realidad que el Evangelio le muestra en relación a sí mismo. Sigo leyendo. Despertando en ellos la sed espiritual que el testimonio mismo no satisface, sino solo la persona de Cristo. Sigo leyendo. Indudablemente el hombre tiene que ser llevado a Cristo y no a otro hombre que ya ha conocido a Cristo. Leo una cita bíblica. En 1 Pedro yo creo que define, ahora, es fundamental que podamos entender que ambas cosas están ligadas, no podemos despegar una de la otra, ni el testimonio, ni la persona de Cristo. Creo que el buen testimonio es un fin, no es un fin, pero es un medio. Lo dice 1 de Pedro y lo leo. Si quieren buscar en su Biblia, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios. Manteniendo, el apóstol Pedro habla y dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Buen testimonio, ojo, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, subrayamos este término fundamental, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, ojo, ahí recalca las buenas obras. ¿Qué quiere decir esto? El día de la visitación. Que cuando yo tengo buenas obras, que cuando yo conozco a un cristiano que vive piadosamente, el día que a mí Dios me visita a través de la persona de Cristo, cuando me predican el Evangelio, yo recuerdo a ese cristiano y digo: eso es cierto,
Yo conozco a mi vecino, es un hombre que ama a Dios. Y eso me ayuda a entender que eso realmente es parte y produce ese quebrantamiento en mi corazón por el testimonio que ya conozco de una persona, pero al ser confrontado con el Evangelio de Jesucristo. Ahora, termino con este versículo que el apóstol Pablo habla también a la iglesia de Corintios, en el capítulo, dice lo que dice el capítulo 1. Primero a los Corintios 1, Pablo habla a una iglesia como una muestra y dice así en el capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, subrayamos, por la locura de la predicación, no por el testimonio. Ojo, aclaro, son dos cosas que van ligadas, no podemos desprender la una de la otra. Yo considero personalmente que el testimonio es un medio que nos conduce hacia la persona de Cristo y despierta, como decía el pastor, en la gente esa sed y esa curiosidad de decir, tú tienes algo, ¿qué conociste? O ¿qué te pasó a ti? Porque yo quiero experimentar eso. Fíjense, sigue diciendo el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice Pablo, hablando de la iglesia, predicamos a Cristo crucificado. Ese es el poder de la predicación que trae a una persona a la salvación. Cierro con eso mi comentario. Es fundamental el testimonio. Realmente, como el pastor dice, caemos en hipocresía cuando queremos enseñar algo que no vivimos y realmente no tenemos cara para poder hacerlo, pero para mí es fundamental poder explicar esto si no estamos ocupando el lugar de Cristo y estamos cayendo en una condición de idólatras, dándole a una persona el lugar que solamente Cristo merece. Yo creo firmemente, y lo vuelvo a repetir, como lo dice Pedro, como lo dice Pablo a la iglesia en Corinto, que el poder del Evangelio, o que la salvación viene a través de la locura, como dice que la locura de la predicación, porque si no consideraba. Pero eso me ayuda a entender, y a todos nosotros también, hermanos, sí es importante, es fundamental nuestro testimonio, pero que podamos entender que tarde que temprano la persona tiene que ser confrontada con el Evangelio de Cristo, que es el único que puede salvar y rescatar su alma de la condenación. Amén. Eso es lo que hemos venido diciendo. No estamos desligando la predicación, porque es la palabra que trae convicción. Pero lo que sí que estamos enseñando es que nuestro testimonio y nuestra predicación tienen que estar juntas. Así es. Porque tú puedes predicar muy bonito, pero tienes una vida atroz. Entonces, no hay armonía entre lo que dices y lo que haces. Unidad. Entonces, eso es fundamental, hermanos, y eso tenemos que entenderlo. El que puede salvar solamente la persona es Cristo a través de la predicación del Evangelio, donde confronta a la persona con su condición espiritual. Obviamente, nosotros estamos muertos, sin esperanza, y realmente eso es lo que la gente necesita escuchar. Usted ya tuvo una experiencia con Cristo, gloria a Dios. Usted ya conoció a Cristo, ahora otra persona necesita conocer también a Cristo. Ya no sus propias experiencias, por sino eso, ahora una experiencia personal. Por eso Pablo dice, hey, tú que enseñas que no mientas, ¿mientes? Tú que enseñas que no robes, ¿robas? ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que acabas de decir. Sí. Mi testimonio, mi vida, tiene que ir con mis palabras. Ojo con eso, porque ahí tenemos que marcar la diferencia, no con mis palabras, sino con la predicación. No, estamos hablando de la predicación. De la predicación del Evangelio, porque mis palabras pueden ser palabras muy elocuentes y palabras, un lenguaje cristiano, ¿verdad? Pero estamos hablando de la palabra del Evangelio. Pero yo me refiero a la predicación del Evangelio. Claro. Es la palabra la que trae. Pero aún así, hermano, el testimonio es importante. Definitivamente. Es importante porque si no es como un desdecir. Sí, claro. Porque tú puedes predicar la palabra de Dios y tratar de que alcanzar a otras personas cuando la misma palabra que predicas no la estás aplicando a tu vida. Es decir, que vives una incoherencia. Haces una cosa y dices otra. Entonces, eso es ser disfuncional. Entonces, a veces vivimos una vida cristiana disfuncional. No funcionamos parejos, ¿no? Entonces, yo puedo tener un pésimo testimonio,
y decir, bueno, pues les voy a predicar la palabra del Señor. Entonces la palabra realmente no impacta, aunque es la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor va a actuar en el creyente. En el incrédulo va a traer convicción, pero muchas veces nuestro testimonio es piedra de tropiezo para esa convicción. Entonces, las dos cosas tienen que ir fundamentalmente ligadas. Entonces también podemos entender la una de la otra, o sea, definitivamente. Sí. Por eso el Señor dice, una persona va a ser salva, Cristo dijo, así alumbre vuestra luz, testimonio, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Yo creo que Padre. el primer Pedro, pastor, es más centrado en relación a este tema porque define ambas cosas. Estamos hablando, tanto el buen testimonio, no desligamos la predicación como el momento en que la persona del testimonio. Escucha el evangelio. Claro. Eso tenemos que ser muy claros. Claro, ¿no? tenemos que ser muy claros, por eso tenemos mucho cuidado. Podemos predicar muy bonito todo, pero tenemos un pésimo testimonio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aquí Ok, la ya mente nos se fue la divide, hora. pastor. La mente se divide por el pecado. O sea, yo puedo predicar muy bonito, pero en mi familia soy un caos. Eso es por consecuencia del pecado. Claro. Tú puedes predicar muy hermoso, tener palabras muy elocuentes y vivir una vida de pecado, ¿no? Entonces es una inconsistencia. Entonces es falta de discernimiento por Falta de buscar discernimiento. conocimiento en la palabra, pero no tener relación con Dios. Mucha gente puede conocer la Biblia sin tener relación con Dios. O sea, la letra mata, el conocimiento envanece, ¿no? Palabras muy bonitas, muy fluidas, todo, pero con una vida desastrosa, ¿no? Entonces, no hay coherencia en lo que decimos ni en lo que hacemos. Ok, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a darle, ¿cómo te llamas? Ever. Vamos a darle la bienvenida a Ever. Ever es amigo de Rosita y esta noche nos está visitando. Ever, bienvenido, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos esta noche. ¿Alguien más nos visita? No, todos son de casa. Ok, vamos a, ya que Ricardito está aquí, por favor, diríganos en oración, hermano. Vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Ever, bienvenido.